Buenas noches, me confirman si me escuchan, por favor. Fuerte y claro, Doc. Perfecto, muchas gracias. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Me van a permitir compartir pantalla, por favor. Perfecto, me confirman si vemos la pizarra. Sí, Doc. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en lo que respecta a la neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a tratar algunos aspectos interesantes referente a este tema, no todo está dicho, y sobre todo el conocimiento se actualiza constantemente y lógicamente siempre hay algo nuevo que aprender. Con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a establecer que no es otra cosa sino una infección, ¿sí? Es un proceso infeccioso agudo que compromete el parénquima pulmonar y que lógicamente está producido, ¿sí? O se produce por agentes o patógenos que han sido adquiridos fuera de un ambiente hospitalario. Esto es importante para diferenciar en lo que respecta entre lo que es una neumonía adquirida en la comunidad, entre lo que es una neumonía asociada a los cuidados de la salud y también una neumonía nosocomial, ¿sí? Entonces, por favor, proceso infeccioso agudo del parénquima pulmonar, producido lógicamente por agentes patógenos o microorganismos que han sido adquiridos fuera de un ambiente hospitalario. ¿Ok? Esa va a ser nuestra definición. Claro, en este contexto, la neumonía adquirida en la comunidad puede presentarse de dos maneras. Puede presentarse a través de un síndrome típico o puede presentarse como un síndrome atípico. ¿Cuáles son los gérmenes causales más frecuentes de un síndrome típico? Tenemos, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, tenemos a Haemophilus influenza, si Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, tenemos a Moraxella catarrhalis, ¿sí? Dentro de los gérmenes, digamos, típicos. Dentro de los atípicos tenemos a clamidia, ¿sí? Tenemos a micoplasma, tenemos a legionela y obviamente aquí también podemos hablar de virus, de hongos, ¿sí? Algunas micobacterias, obviamente como Mycobacteria tuberculosis, también pueden encajar dentro de los gérmenes atípicos para una neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Esto es importante. Síndrome típico, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Síndrome atípico, clamidia, micoplasma, legionela, algunos virus, hongos y micobacterias. Es importante considerar el agente causal porque lógicamente esto también habla de la sintomatología o del cuadro clínico de nuestro paciente. Mientras que un síndrome típico, ¿sí? Por lo general el paciente aquí va a debutar, obviamente puede haber alza térmica, ¿no es cierto? Puede haber una tos más expectoración, podemos tener ya algunos otros aspectos, por ejemplo, disnea, ¿ya? Podemos tener al examen físico la presencia de crepitantes, ¿ok? Es decir, sintomatología que básicamente habla o centra nuestra atención en lo que es el cuadro respiratorio.
No así en el síndrome atípico, donde podría haber febrícula, donde puede haber más una tos no productiva, es decir, una tos seca por lo general. Estos pacientes no debutan o tiene un inicio un poco más insidioso, lento, ¿sí? No es tan abrupto como de pronto las otras. Puede presentar aquí incluso síntomas extrapulmonares, es decir, desvían nuestra atención de la parte respiratoria y puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber diarreas, puede haber mialgias, ¿sí? Malestar general, es decir, una serie de signos o síntomas inespecíficos, ¿sí? Que de pronto nos pueden eh, indicar que el problema está en otro lado, pero definitivamente forma parte del espectro de un síndrome atípico. Sí, puede haber cefalea, puede haber odinofagia en este sentido también, ¿ya? Em, Otro dato importante para poder diferenciar, ¿sí? Entre estos dos, este síndrome típico, síndrome atípico, ya dentro de la parte, digamos, de laboratorio. Si bien es cierto, hemos hecho un recuento de lo que podría aparecer dentro de lo que es la anamnesis, dentro de lo que es el examen físico. En la parte del laboratorio, cuando la parte típica, ¿sí? En el síndrome típico, yo puedo tener una leucocitosis más desviación hacia la izquierda. Puedo tener una elevación del PCR, en los casos bacterianos, una elevación de procalcitonina, ¿sí? Sobre todo en lo que sería un síndrome típico. No así en el síndrome atípico, sobre todo en casos, por ejemplo, virales, ¿sí? Donde yo puedo tener más bien una leucopenia, una linfopenia, puedo tener también una trombocitopenia. Es importante también aquí, puedo tener yo una procalcitonina que puede ser normal o levemente positiva, ¿sí? Puedo tener incremento de las enzimas hepáticas, una hiponatremia también, sobre todo en la neumonía por legionela, ¿sí? Suele ocurrir esto también, y también alteraciones de pruebas hepáticas, AST, ALT, bilirrubinas. Puedo tener un incremento de la CPK, puedo tener un incremento de la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Por citar algunos de los parámetros que pueden estar alterados dentro de lo que sería un síndrome atípico, ¿sí? Entonces, miren ustedes, también a nivel de laboratorio podemos, ¿sí? Podemos sugerir la presencia, lógicamente, de estos patógenos, ya sean típicos o ya sean atípicos, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía del sodio con la legionela, tomarlo muy, muy en cuenta, aunque claro, procesos neumónicos en general, a través de un mecanismo que involucra una secreción inadecuada de hormona antidiurética, puede generar también una hiponatremia hiposmolar euvolémica, en este caso aguda, ¿no? Por CIJAR, ¿ok? Bien, entonces, dentro ya de las técnicas de imagen, ¿sí? En lo que respecta a una RX estándar de tórax, por ejemplo, las neumonías típicas principalmente son de compromiso unilateral, lobar. Es el clásico infiltrado alveolar que compromete un segmento, un lóbulo, ¿sí? Es unilateral. Y claro, es acorde con la clínica del paciente, es decir, tú tienes una clínica florida, tienes una placa también en ese sentido. No así en el síndrome atípico, donde la placa eh, es discordante con el cuadro clínico. Tú puedes tener un paciente aparentemente bien, la placa todavía no, o viceversa, y de un día para el otro, en 24, 48 horas, este paciente realmente esa placa se complica y notablemente. ¿Sí? Aquí generalmente en el síndrome atípico el compromiso puede hacerse evidente de forma bilateral. Aquí ya no es el clásico infiltrado alveolar, sino puede ser un intersticial o alveolo intersticial, ¿sí? Es decir, ya compromete ambos campos pulmonares, ya no solamente uno ni tampoco es localizado, ¿sí? Esa es una de las otras características,
¿sí? Que pueden obviamente establecerse en una radiografía de tórax. La tomografía obviamente se deberá solicitar únicamente en el contexto de duda diagnóstica, ¿sí? Hay que entender que el diagnóstico de neumonía es netamente clínico, doctores, y que una placa de tórax sin el análisis del contexto clínico realmente no es diagnóstica. Si bajo ninguna circunstancia yo puedo diagnosticar o poner neumonía sin conocer el contexto clínico del paciente. ¿Ok? Esto es muy importante. Y claro, obviamente ya estableciendo incluso el agente causal a través de estudios microbiológicos, ¿sí? Porque a esto obviamente el diagnóstico o el gol estándar aquí es el estudio microbiológico, es decir, identificar al germen o al agente causal a través de diferentes técnicas. Se puede establecer ya con la clínica, con el estudio microbiológico, con otros signos de laboratorio o de imagen indirectos, ya el diagnóstico de una neumonía. ¿Ok? Ya en la parte de estudios diagnósticos microbiológicos, sí, tenemos la tinción Gram, por ejemplo, del esputo. Obviamente su sensibilidad es muy baja, depende mucho de la técnica con que se tome la muestra. Se habla de que la muestra tiene o es purulenta cuando tiene más de 25 polimorfonucleares, ¿sí? Esto en el gram, ¿ok? Más de 25 polimorfonucleares por campo, ¿no? Puedo hacer uso también del cultivo, ¿ya? El cultivo, obviamente, no siempre está disponible en las diferentes casas de salud. El cultivo necesita un procesamiento muy especial, muy rápido. Debe ser procesado dentro de la primera, segunda hora tras la obtención. Caso contrario, obviamente, su sensibilidad disminuye. Puedo utilizar de forma también importante los hemocultivos. Sin embargo, no siempre van a ser estos positivos, apenas en el 10% de los pacientes, ¿sí? Y dependiendo eso también el patógeno, doctores, pueden ustedes evidenciar en un hemocultivo, ¿ok? Sin embargo, ya en el contexto de una sepsis, el protocolo nos ordena, nos dice que debemos tomar cultivos y que obviamente rápidamente poder iniciar los antibióticos dentro de la primera hora y más no retrasar el inicio de los mismos por la realización de algún examen o algún procedimiento diagnóstico. ¿Ok? Entonces, claro, tenemos ya en el contexto de eh, los gérmenes atípicos, por ejemplo, con micoplasma, ¿sí? Con micoplasma PCR, ¿no es cierto? PCR o también tenemos a través de esputo, ¿ya? De garganta o esputo me refiero, ¿sí? PCR, ya sea en este caso, orofaringe o también a nivel del esputo. Puedo usar también aquí o la identificación a través de un lavado broncoalveolar, en el caso de micoplasma. En el caso de legionela, puedo utilizar antígeno en orina, ¿sí? Antígeno en orina. En el caso de Streptococo pneumoniae, también está disponible el antígeno en orina, es decir, básicamente estudios serológicos, ¿sí? Por lo general, la sensibilidad de estos oscila entre el 50 y el 80% de los casos con una especificidad que es superior al 90%, ¿sí? Son técnicas por lo general más específicas que sensibles. Al ser más específicas, tienen un valor predictivo positivo mucho más alto y sirven más bien para confirmar antes que para descartar, doctores. ¿Ok? Tenemos también para otros gérmenes Mycobacteria tuberculosis. Obviamente aquí tenemos el VAR, ¿sí? VAR seriado de esputo, ¿ya? Tenemos en este contexto también el cultivo, ¿sí? Sobre todo cuando ya hemos tenido 3, 4 bares que son negativos y persiste la sospecha, podemos hacer un cultivo de Lowenstein en este sentido e incluso
¿sí? Ya estudios un poco más complejos, ya básicamente estudios de análisis del ADN, sobre todo, en este caso de la bacteria, ¿sí? Podemos de igual manera, sobre todo para gérmenes como el Pneumocystis jirovecii, ¿sí? O jirovecii, en pacientes con VIH positivo o que estén inmunodeprimidos, podemos también utilizar en este tipo de pacientes a través de la broncoscopía podemos obtener una muestra y obviamente identificar en este caso el agente causal. Es decir, tenemos una serie de herramientas diagnósticas que de una u otra forma me van a permitir identificar el agente causal, obviamente para poder tener ya un tratamiento un poco más efectivo en este sentido. ¿Sí? ¿Alguna duda, doctores, hasta este momento con respecto a lo que hemos conversado? No se olviden que en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Pensar en otro tipo de agentes causales, ¿no? Obviamente pensar en los clásicos, ¿sí? Pensar en los clásicos típicos, atípicos, pero en los inmunodeprimidos también debemos pensar en agentes etiológicos como el Pneumocystis jirovecii, ¿ok? En hongos, nocardia, micobacterias, no tuberculosis e incluso tuberculosis también, agentes virales como herpes, citomegalovirus, es decir, ya tenemos que hacer en pacientes inmunocomprometidos otro tipo de sospechas de agentes etiológicos ya poco comunes. ¿Sí? Es importante sobre todo sospechar en Pneumocystis jirovecii, doctores, ¿sí? Hongos, ¿sí? Virus, no se olviden en ese sentido. ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas? No olvidar que de una u otra forma para seguir la evolución de estos pacientes, es importante, lógicamente, sobre todo en aquellas neumonías de tipo bacteriano, típicas, donde yo tengo una leucocitosis con neutrofilia, donde obviamente yo voy a tener elevación del PCR, de la procalcitonina. Justamente la evolución de estos pacientes se va a realizar con una biometría, un PCR, una procalcitonina, que en el transcurso de los días, de las horas, va a ir disminuyendo o revirtiendo no solamente los criterios de CIRS que pudieron haber iniciado en etapas tempranas o quick sofa de pronto van a ir revirtiendo a medida que el antibiótico en este caso va haciendo efecto, refiriéndome a las bacterianas. ¿Cuándo yo sospechar o más bien cuándo considerar yo un tratamiento fallido? El antibiótico, doctores, ustedes deben esperar de 48 a 72 horas para ustedes replantearse el esquema antibiótico. Se habla de que en 48, 72 horas yo debo tener ya un cuadro clínico que ha mejorado en el paciente, los criterios de CIRS han revertido, los criterios de Quick-SOF han revertido, ¿sí? Y claro, en 48, 72 horas yo tengo una mejoría clínica importante, disminución en los requerimientos de oxígeno, mejoría clínica en el paciente. Si yo a las 48, 72 horas yo no tengo, doctores, una mejoría clínica, yo entonces considero mi tratamiento fallido y obviamente tengo, si es bacteriana, obviamente tengo que escalar el esquema que haya utilizado, ¿sí? Escalar o replantearme la posibilidad del diagnóstico, ¿ok? Es decir, puede tratarse de un diagnóstico equivocado. Puede ser que la etiología no es bacteriana, de pronto es viral, es por hongos o es una neumonitis química, ¿sí? O de pronto es una embolia pulmonar o una insuficiencia cardíaca congestiva o un SDRA, es decir, una serie de otras patologías que se encuentran dentro del diagnóstico diferencial de una neumonía. Es decir, a replantearnos el diagnóstico y claro, en estos casos de duda diagnóstica, como les decía,
la tomografía es clave. No a todo paciente tienen que pedirle una tomografía para diagnosticar neumonía, no es así, ¿sí? Cuando existe la duda diagnóstica, cuando ustedes consideran un tratamiento fallido, ¿sí? Entonces deben replantearse el mismo y ahí la tomografía nos puede ayudar muchísimo a dilucidar en este sentido. ¿Ok? No olvidar que em, las imágenes, en este caso los infiltrados de estos pacientes, no es que van a desaparecer de la noche a la mañana. No es que voy a pedir una RX, hazle una RX a las 48 horas para ver si ha mejorado el paciente. En muchos casos, los hallazgos radiológicos pueden persistir de 4 a 6 semanas sin que eso implique, obviamente, que el paciente está peor o sigue igual. Aquí es mandatorio la condición y el estado clínico del paciente, porque las imágenes van a persistir, los infiltrados van a persistir, doctores, de 4 a 6 semanas, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto, porque muchas veces queremos hacer el seguimiento con RX, ¿sí? Y claro, obviamente, las imágenes pueden persistir, pero el cuadro clínico del paciente mejorar. Peor aún, solicitar tomografías cada 72 horas, cada semana, por poco, ¿sí? No se olviden que eso es radiación. Cada radiografía, para que más o menos tengan una idea, cada radiografía de cerebro, de cráneo, ¿sí? Equivale a 115 radiografías. Cada tomografía de tórax equivale a 300 radiografías. Y cada tomografía de abdomen equivale a 450 radiografías. Entonces, con esa relación, entonces piensen 2 veces antes de irradiar a su paciente de una manera indiscriminada. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Tenemos otros parámetros de laboratorio clínicos que me pueden ayudar a decidir o a ver de mejor manera cómo está evolucionando mi paciente. ¿Sí? ¿Dudas, doctores, hasta ahí? ¿Qué más? Que venga por aquí. ¿Dudas? ¿Cuál es aquella neumonía, ¿sí?, adquirida en la comunidad grave o que requiere una UCI? ¿Cuáles son criterios para yo decir, a ver, esta neumonía de mi paciente requiere UCI? Que el paciente presente un shock séptico, ¿sí? Puede ser un criterio, ¿ya? Que el paciente presente una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ok? Que presente al menos 3 o más de los siguientes criterios, como por ejemplo una frecuencia respiratoria mayor o igual de 30, una PAFI, ¿sí? Una PAFI menor o igual a 250, ¿ya? Que el paciente se muestre hipotenso, por ejemplo, que tenga una temperatura menos de 36 grados centígrados, ¿sí? Leucocitos menos de 4,000, plaquetas menos de 100,000, ¿ok? Que se encuentre con una acidosis metabólica moderada a severa, en el contexto de una acidosis láctica por su sepsis, obviamente, ¿sí? O un incremento de lactato, ¿sí? Esto por ponerles algunos de los criterios. Paciente en shock séptico, esto es UCI directo, igual insuficiencia respiratoria aguda o 3 o más de estos que les estoy mencionando este momento. Hay una escala, ¿sí? Hay una escala muy interesante que me permite evaluar la puntuación de riesgo y esta escala se llama la escala de SMART, ¿sí? SMART-COP, ¿ok? Esta escala de SMART-COP con una puntuación mayor o igual a 3 doctores, ¿sí?
Yo tengo una sensibilidad que oscila entre el 60 a 90%, una especificidad entre el 45 a 75% de que este paciente requiere o necesita una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante. Esta escala les permite que en su calculadora médica, ustedes la van a poder apreciar, les habla de algunas variables como la presión arterial sistólica, menos de 90, si tiene infiltrados multilobares, cómo está la albúmina, la respiratoria, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está el nivel de conciencia, la saturación, el pH, ¿sí? Es decir, algunos parámetros que si les puntúa mayor o igual de 3, ese paciente tiene una sensibilidad entre el 60 al 90% y una especificidad del 45 al 75% de requerir una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Obviamente en este contexto yo puedo tener otras escalas. Tengo la escala del CURB 65, tengo la escala, por ejemplo, del Port Fine, ¿sí? Que también, por ejemplo, un Fine, bueno, dentro de esto, un CURB 65 de 0,1, esto es netamente ambulatorio, 2, 3 es hospitalización, ¿sí? Mayor o igual de 4, ya este es un paciente para UCI. Escala de Fine de 1, de 2, de 3, ¿sí? Esto es ambulatorio todavía. 4, hospitalización, ¿sí? Mayor de 5, ya este paciente es candidato a una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Eso tomando en cuenta estas escalas que son por lo general bastante usadas por nosotros en este sentido, ¿ok? Dudas hasta este momento con respecto a lo que hemos hablado, ¿sí? De estos pacientes y de estas escalas sobre todo. Buenas noches. ¿Y la escala de PESI podríamos incluirla aquí? ¿Cuál? La de PESI. PCI. Sí, generalmente yo tengo otras escalas cuyo pronóstico me permite hacer una evaluación de mejor manera en una unidad de cuidados intensivos. Sí, esta escala de PESI, bueno, la escala de PESI es una escala que te reúne algunos de los criterios muy parecidos a la escala de Fine, de Port Fine. De hecho, en algunas calculadoras tú vas a ver que casi son o los ponen como homónimas, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. La escala que ustedes utilicen, como les digo, les estoy dando las más, digamos, utilizadas en la práctica diaria. Este es Markov, por ejemplo, para decidir la necesidad de UCI con estos parámetros. La de CUR 65, tengan un poco de cuidado con esta. A veces subestima al paciente. Yo puedo tener un paciente, no sé si les ha pasado, con un CUR 65 aparentemente bajo, pero ese paciente no está tan bien, o sea, clínicamente no me refleja la realidad. Entonces, siempre traten de combinar las escalas. Si usan un CUR 65 también, ya corran un Fine. Obviamente van a tener que usar más parámetros, ¿no es cierto? El CUR 65 de pronto a primera mano, por sus variables que son un poco sencillas, es más fácil, pero no se queden, digamos, conformes y por lo menos vayan reuniendo más elementos para correr ya la escala de Port Fine. ¿Sí? Con las dos al menos ya yo puedo tener una sensibilidad y una especificidad mucho mayor y sobre todo no ingresar un paciente a hospitalización que de pronto está necesitando UCI. O, bueno, viceversa no ocurre porque obviamente la condición clínica ya se hace muy evidente, pero sí puedo estar enmascarando por ahí en sala, en hospitalización, ingreso un paciente y horas más tarde resulta que ahora ya necesita UCI. O sea, tener mucho cuidado con eso, evaluar y valorar mejor a los pacientes, utilizar escalas pronósticas y de una u otra forma respaldar su ingreso a una sala de hospitalización, ¿sí? O versus pedir la valoración al médico de terapia intensiva. ¿Ok? ¿Alguna otra duda?
dudas en este sentido? En el libro de protocolos terapéuticos en medicina interna, que ustedes lo tienen y espero que lo tengan ya, hay una escala, bueno, hay una escala que utiliza o utilizó el hospital de Winthrop en el contexto de la pandemia, bueno, de la epidemia por influenza AH1N1. Es una escala que yo les pongo ahí, claro. Esta se aplica de una u otra forma a las neumonías de tipo viral, en las cuales, claro, es una escala muy interesante que les invito a revisarlas. Se llama la escala de Winthrop del Hospital Universitario de Winthrop, donde pone una serie de hallazgos clínicos de laboratorio y de imagen y les da una puntuación. Y claro, para sospechar en una neumonía viral o no. Y a tal punto que cuando tienen, por ejemplo, leucocitosis, más bien en lugar de sumar la escala, les resta. O sea, les dice no es más 2 puntos, sino más bien réstele -3. Es decir, porque, claro, una leucocitosis más apoya una bacteriana que una viral. Entonces, como que te resta más bien la escala. Y claro, a partir de cierta puntuación es poco probable, es probable o muy probable que tengas una neumonía de tipo viral. Si ustedes aplican al COVID incluso, esta escala de Winthrop es muy interesante, les da una puntuación bastante efectiva para identificar neumonías virales. ¿Sí? Es una escala muy buena, funciona muy bien para identificar las virales. ¿Sí? Entonces ya tendrían para la bacteriana en su típico y también para la viral. Si corran esa escala en la viral, si tienen duda en ese sentido, ¿ok? Cuando tengan sospecha de una neumonía viral. Ya en el tratamiento de los pacientes obviamente va a depender, doctores, va a depender de la severidad. Definitivamente no es lo mismo tratar una neumonía que puede ser manejada ambulatoriamente que tratarla en una terapia intensiva. Entonces, es importante hacer esa diferenciación de cómo tratar una ambulatoria, de cómo tratar una en hospitalización, de cómo tratar una en UCI. Obviamente, en este contexto, cuando el tratamiento es netamente ambulatorio, el tratamiento tiene que ir o va a ser principalmente de vía oral, ¿ok? Y aquí es importante considerar, ustedes tienen en este sentido, tienen ampicilina sulbactam, ¿sí? Tienen amoxicilina más ácido clavulánico en presentaciones orales, ¿ya? Principalmente en estas dos. Cuando ustedes usen ampicilina sulbactam o amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? Estoy en el esquema ambulatorio, por favor, a esto ustedes pueden asociar, porque esto te cubre gérmenes típicos. Esto te cubre gérmenes típicos. Es decir, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Pero los atípicos tienes que cubrirte en este caso con un macrólido. Por eso muchos de estos esquemas pueden o no, bueno, las guías te dicen con o sin, ¿sí? Dependiendo, obviamente, los criterios que tengan, dependiendo el cuadro clínico que tengas, esto no es una receta de cocina, ¿sí? Tú vas evaluando y dices, no, aquí podría estarse, o podría estar también un germen atípico. Entonces, los macrólidos tienes claritromicina, tienes acitromicina, ¿sí? Este, en cambio, te cubre lo que son gérmenes atípicos. Y aquí entonces ya tú tienes tu espectro para gérmenes típicos y gérmenes atípicos. ¿Ok? Puedes también utilizar, esto obviamente haciendo un uso racional de los antibióticos, podrías también en este esquema utilizar una quinolona, ¿sí? Aunque te sugiero que no lo dejes como primera opción. Tienes aquí levofloxacino, tienes moxifloxacino. Estos tienen la ventaja de que te van a cubrir tanto típicos
como atípicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya uses estos, ya no utilices un macrólido, pues, ¿no es cierto? Porque estos te cubren tanto típicos como atípicos y quizás por eso pues, se prefieren utilizar esto, pero no hagamos un uso irracional de las quinolonas por términos de costos, por términos obviamente en este caso, de generar resistencias a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Entonces, estos fármacos, estos antibióticos son altamente inductores de BLE y claro, obviamente se pueden generar tasas de resistencia importantes, entonces trata de usarlos como una segunda línea, como una segunda línea. Estos serían como tu primera línea, ¿ya? Estos utilízalos como segunda línea cuando no tengas una adecuada respuesta. ¿En cuánto tiempo, te decía, tú puedes hacer la rotación del antibiótico? Tú puedes hacer la rotación del antibiótico a las 48 a 72 horas de no tener respuesta clínica. ¿Cómo defines la respuesta clínica? Porque tus marcadores inflamatorios o de infección están bajando en el laboratorio. La clínica del paciente está mejorando. Ya no necesita 3 litros de oxígeno, ahora necesita 1. La mecánica ventilatoria ha mejorado en el paciente. Ya no te hace fiebre. Ya no hay leucocitosis, ¿sí? Ha bajado la frecuencia cardíaca, ha bajado la frecuencia respiratoria, ¿ok? Ha mejorado la presión del paciente, ha mejorado su nivel de conciencia, es decir, vas evaluando si revierte o no revierte los criterios de SIRS, los criterios de Quick-SOFA, cómo están esos marcadores inflamatorios y de sepsis, si están revirtiendo. Si tienes todo eso, continúa con tu esquema, que obviamente inicialmente va a ser empírico, ¿sí? No siempre tenemos la disponibilidad de cultivos y no siempre estos, obviamente, tú puedes tener que a las 48 horas te llegue el cultivo del esputo y resulta que es negativo, o sea, no te ayudó en nada. Si tú tienes un buen laboratorio a la mano y tienes la disponibilidad y obviamente a las 48, 72 horas ya tienes un cultivo, obviamente te va a ayudar a tomar decisiones, ya sea a mantenerte, ya sea a escalar o a desescalar la antibiótico terapia que has iniciado. ¿Sí? Pero es importante entonces, no siempre, como te digo, están disponibles. El cultivo apenas en el 10% de los casos va a ser positivo. Entonces, realmente te va a tocar hacerlo de forma empírica, este escalonamiento de los antibióticos. ¿Ok? Claro, de igual manera, en la parte del libro de protocolos terapéuticos, no sé si es en la parte del EPOC exacerbado, hay una propuesta de cómo ustedes podrían hacer el escalamiento empírico de los antibióticos. Y te hablo de que puedes empezar claramente con ampicilbactam, amoxiclavulánico, con un macrólido, luego vas a la quinolona, luego te vas complicando ya un poco más y vas con una cefalosporina de tercera generación, después vas subiendo ya a una de cuarta o a piperacilina tazobactam, luego ya te vas complicando un poco más y vas con lo que es un carbapenémico, etcétera, 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 ¿sí? Pero bueno, estamos en cómo manejaríamos a nuestros pacientes desde el punto de vista ambulatorio, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, doctores? Pregunten, pregunten. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Bajo su experiencia, tal vez la resistencia de amoxicilina de ácido clavulánico y hay mucha resistencia en los pacientes por el abuso exagerado de problemas respiratorios. Mira, el momento de decidir la antibiótico terapia, tú tienes que evaluar una serie de factores. Obviamente sí, las resistencias, apágale a tu micrófono, por favor.
Sí, tienes que valorar algunos aspectos, sí, digamos, debes de evaluar tu mapa microbiológico, cómo están las resistencias a los antimicrobianos a nivel local. Desafortunadamente, no hay estudios, ¿sí? Desafortunadamente, no tienes una realidad epidemiológica de lo que pasa en tus unidades de salud. Y claro, la realidad que tú tienes es la realidad o los esquemas que están utilizando en otros lugares donde obviamente esa flora, esa microbiota va a ser totalmente diferente a la que tú tienes acá. Entonces debes partir primero de eso. Y claro, partimos ya en desventaja porque no tenemos un mapa microbiológico de decir, ya, perfecto, yo en mi servicio de medicina interna, ¿qué bacterias tengo? ¿Y a qué son sensibles? Por último, capaz de hasta me sale sensible a solo amoxicilina y yo le estoy dando amoxi clavulánico, ¿quién sabe? ¿Ya? Yo estoy leyendo literatura internacional donde me dicen que las tasas de resistencia son altas a macrólidos, a quinolonas. ¿Qué tal si eso no ocurre en mi medio? Entonces, ya desde ahí partimos de una desventaja en ese sentido. Entonces, siempre es importante ir de menos a más, pero claro, aquí viene el pero, siempre considerando o evaluando la severidad de cada paciente. O sea, si yo tengo una neumonía severa, doctor, yo no puedo iniciar con algo bajito, ¿sí? Yo tengo que, obviamente, salvarle la vida a ese paciente, que ya después en 48, 72 horas con los cultivos desescale, que sería lo ideal, ¿sí? O en todo caso me mantenga, pero ha salvado una vida. Pero claro, yo inicié, supongamos, tenía un paciente que estaba hipotenso, que estaba con criterios de sepsis, y yo le inicié piperacilina tazobactam más levofloxacino. Nadie te puede decir nada, sí, nadie. ¿Por qué? Porque tú iniciaste ese antibiótico en el contexto de una neumonía moderada severa, ¿sí? Le iniciaste eso y eso está descrito en la literatura. Nadie te va a decir, oye, pero ¿por qué te lanzaste de una piperacilina tazobactam? Si es que, no, a ver un ratito, este paciente tenía una neumonía severa, tenía criterios de sepsis, ¿ya? Ojo, entonces, sí es importante y si tú lees la evidencia, ¿no es cierto? Y claro, por eso es que la mortalidad en estos casos, cuando tú te quedas corto en estos casos, ¿sí? Ese paciente no te aguanta las 48 a 72 horas, no te aguanta. ¿Sí? Para que recién puedas rotar el antibiótico. ¿Sí? A las 48, 72 horas ya quién sabe, el paciente ha fallecido. Y eso les va a pasar y les ha de haber pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos hecho una evaluación correcta de factores de riesgo de ese paciente. Hay que valorar factores de riesgo. Ya recibió antibiótico en los últimos 3 meses. El paciente tiene una enfermedad renal crónica. El paciente utiliza sondas. El paciente utiliza o tiene una patología neurológica de base. El paciente ha recibido antibióticos recientemente o acude a una casa de salud porque tiene que hacerse diálisis o porque tiene que hacerse curaciones todo el tiempo. Es decir, tienes que valorar factores de riesgo. Y aquí hay unas escalas muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. Me parece que están descritas en el libro de protocolos, que es la escala de Short y Aliberti. Si no está descrito en protocolos, está descrito en escala interna, esta escala de Short y Aliberti. Esta escala, son dos escalas diferentes que te dice o te predice la probabilidad de multidrogo resistencia, es decir, la probabilidad de que ese paciente en porcentaje tenga resistencia a varios antibióticos. Y claro, cuando tú tienes ya una puntuación mayor o igual de 3 en estos casos, no te quedes corto, tienes que iniciar ya otro tipo de antibióticos. Entonces, por eso es importante estas escalas, revisen. Short y Aliberti, y puntuación de mayor o igual de 3, alta prevalencia de gérmenes multidrogos resistentes. ¿Por qué? Porque estas escalas lo que te analizan son los factores de riesgo de gérmenes multidrogos resistentes. Entonces, si tú tienes un Short y Aliberti que te puntúa 4, ni de chiste empieces con amoxiclavulánico y claritromicina, ni de chiste. Entonces ahí la evidencia mismo te dice
que en estos casos debes iniciar ya con piperacilina tazobactam o con ceftazidima o con cefepime, más una quinolona, bueno, una serie ya te pide que te cubras para pseudomona, por ejemplo, ¿sí? O te pide que te cubras dependiendo si hay factores de riesgo para un estafilococo aureus meticilino resistente. Es decir, tú tienes que analizar el contexto, los factores de riesgo de ese paciente. Si tú no analizas eso, doctor, tú puedes pecar de haber iniciado en un paciente, qué sé yo, supongamos de 70 años, 75 años. Resulta que parece que hubo algún inconveniente. ¿Me escuchan ahí? Sí, Doc, sí les escucho. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que comienza a explicar la escala de Shor. ¿Perdón? Cuando comienza a explicar la escala. No le escucho. Cuando empezó a explicar la escala de Shor. Shor y Aliberti. Ahí se quedó, Doc, sí. Chuta, o sea, bien atrás. Cuando comencé a explicar Shor y Aliberti, o ya terminé. Medio, digan. Esto de neumonía moderada, Terminó, iba a dar. a ver, les decía que en la neumonía moderada que está en hospitalización, aquí el paciente, yo puedo utilizar ya un esquema vía oral o intravenoso, neumonía moderada, CUR 65, 2 y 3, o FINE 4. Aquí puedo usar esquemas como amoxicilina más ácido clavulánico intravenoso, 1P survactán intravenoso, amoxiclavulánico 1.2 gramos IV cada 8 o lampisurvactán 1.5 gramos IV cada 6, o dosis optimizadas de 3 gramos IV cada 6 horas, asociadas también a un macrólido o, en su defecto, una quinolona intravenosa. Les decía que se puede utilizar o se sugiere como dosis de carga utilizar una dosis de 750 intravenosa y después pasar a 500 IV. O, en su defecto, cepriaxona o una cefalosporina de tercera, como cepriaxona o ceftazidima más un macrólido. En este contexto, yo podría ir escalando de ampicilina intravenosa más un macrólido. Si no tengo respuesta a las 48-72 horas, entonces pasar ya a lo que sería una levofloxacina intravenosa, o de aquí pasar a una céfalos de tercera más el macrólido. Esto dentro de la moderada. Dentro de la severa, la que necesita UCI, yo ya tengo que cubrirme gérmenes como pseudomonas, estafilococo meticilino resistente. Bueno, aquí ya tengo antibióticos, por ejemplo, cefepime más el uso de una quinolona o un aminoglucósido o ceftazidima más quinolona o aminoglucósido. O sea, en lugar de la quinolona puede ir el aminoglucósido tipo amicacina. Puedo tener piperacilina tazobactam más quinolona o aminoglucósido, o meropenem y imipenem también más una quinolona o un aminoglucósido, ¿sí? Entonces puede ser, qué sé yo, meropenem más levofloxacina o meropenem más amicacina, ¿ok? Entonces, obviamente, les decía que el hecho de que estemos, por ejemplo, en una moderada, que el paciente esté en hospitalización, si la circunstancia lo amerita, y yo tengo que ya me encuentro en esta escalera ya de septia más el macrólido y necesito seguir escalando porque no tengo respuesta clínica del paciente, no implica que no pueda utilizar estos esquemas de acá
también en primera instancia en esta parte hasta que le valore el médico de UCI, hasta que obviamente se puedan hacer algunas otras intervenciones. No se olviden que en el contexto de sepsis los antibióticos tienen que ser iniciados dentro de la primera hora. Caso contrario, por cada hora de retraso de ustedes en el antibiótico, la mortalidad se incrementa en un 20 a 30%. Mucho ojo con eso, cuidado, ¿sí? Cuidado. Entonces, a eso me refería específicamente, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto al tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en su forma leve, moderada, severa? Como les decía, lo que determina el inicio o el uso del antibiótico es la gravedad del cuadro, los factores de riesgo que tenga ese paciente, ¿sí? Para gérmenes multidrogoresistentes. Y siempre vayan, obviamente, haciendo un escalamiento. Si tienen un cultivo a disposición en buena hora, caso contrario, háganlo de forma empírica, evaluando la respuesta al mismo cada 48 a 72 horas. ¿Sí? Bien, ¿dudas al respecto? Buenas Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Disculpe, sería recomendado usar tal vez un antibiótico cuando estamos iniciando un tratamiento empírico según los factores de riesgo, especialmente psicológicos o de hacinamiento. A ver, no le escuché, se estaba entrecortando. Repítame, por favor. Sí, le preguntaba sobre el uso de antifúngicos y pacientes al tratamiento mientras damos un empírico. El tratamiento con antifúngicos, dice. Sí, correcto. Ya. A ver, el uso, ¿sí? De antifúngicos no lo hagan de forma empírica a menos que tengan un respaldo. En este caso pueden utilizar una escala que se llama el Candida Score, ¿sí? Este Candida Score analiza, ¿sí? Y si la puntuación del Candida Score es mayor o igual de 3, podrían ustedes considerar tratamiento antifúngico. Caso contrario, no. Claro, estos factores de riesgo, porque no es que lo vas a iniciar por si acaso, ¿sí? Debes iniciarlo siempre y cuando tú tengas factores de riesgo para pensar que en ese paciente está prevaleciendo o están creciendo hongos. Por ejemplo, si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, si el paciente ha sido admitido en una terapia intensiva, si el paciente ha recibido nutrición parenteral, si el paciente está en sepsis severa, ¿no es cierto? O si has identificado colonización por cándida en al menos 2 sitios diferentes, ¿sí? Entonces, cuando has identificado factores de riesgo, ¿sí? Ahí podrías utilizar de forma empírica antifúngicos. Como te digo, revisa esta escala que se llama el Candida Score. Un Candida Score mayor o igual de 3 podría justificarte el uso de un antimicótico. ¿Ok? Listo, Doc, gracias. Ya, ¿alguna otra duda? Entonces, miren, hay algunas escalas que tenemos que revisar, por favor, ¿sí? Partiendo de la escala del Hospital Universitario de Winthrop, la escala de SMART-CoV, ¿sí? Tienen la escala del CUR 65, tienen la escala del FINE, ¿ok? Tienen, ¿cuál más? La escala del Candida Score, tienen la escala de Shore y Aliberti, ¿sí? Esas principalmente. Bien. Listo. ¿Alguna otra duda? Con respecto a la, sí, antes de olvidarme la idea, con respecto a la duración del tratamiento, ¿sí? Si bien es cierto, el esquema
está establecido de 7 a 10 días. Otros hablan de basarnos en la procalcitonina, sobre todo en la bacteriana. Con una procalcitonina menor de 0,25, yo podría ya suspender los antibióticos, así esto pase en el día 5. ¿Ya? Entonces, en las bacterianas podríamos tomar esa opción de dirigir en base a la procalcitonina. El esquema habitual de 7 a 10 días, ya en neumonías ya de tipo por pseudomona, por ejemplo, de 10 a 14 días, ¿sí? Lo mismo en estafilococo meticilino resistente, ya se prefiere que sea o se prolongue un poco más esto, sobre todo en las que ya son nosocomiales, asociadas a ventilación, ¿sí? Entonces, esto ya habla de un periodo de antibióticos mucho más amplios, ¿ya? Aquí me olvidaba, por cierto, en el caso de las neumonías, por ejemplo, neumocistis girovesi, sí, el tratamiento aquí son sulfas, trimetopin sulfa y los corticoides, ¿no? Que obviamente quizás es una de las pocas neumonías cuyo manejo es un poco diferente, por llamarlo así. En las neumonías aspirativas, no se olviden que hay que cubrirnos anaerobios, gram negativos y anaerobios. Entonces, aquí debemos usar Clinda, Metro, podemos usar unas céfalos de tercera o una quinolona, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta eso que obviamente no va a ser el mismo manejo. ¿Qué más? Entonces, ojo con esta, con respecto a la duración, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Por favor, adelante con la pregunta. Buenas noches, doctor. En los pacientes que tienen muchas comorbilidades, diabéticos descompensados o cualquiera de sus patologías, se puede pasar directamente a un tratamiento más agresivo. Ya, a ver, como te decía, lo que te define el tratamiento, sí me escuchan, ¿no? Sí me están escuchando. Sí. Ya, lo que te define el inicio de antibiótico o el tipo de antibiótico es la gravedad de la neumonía, insisto, gravedad y factores de riesgo para multidrogoresistencia. Obviamente, si hablamos en el contexto de un paciente inmunocomprometido, como es el diabético, créeme que estos pacientes van a evolucionar rápidamente a una neumonía grave. O sea, vas a tener realmente, se mantiene tu criterio inicial. El tipo de antibiótico depende del tipo de neumonía, ¿sí? Si es leve, si es moderada, si es severa y de el riesgo o los factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes. Estos pacientes, créeme que debutan o van a tener cuadros más agresivos con respecto, y no solo a la neumonía, sino a otro tipo de infecciones. Entonces, lo más seguro es que te encuentres ya con cuadros moderados o severos que ya de una u otra forma te van ya solita a dar la pauta de que tienes que ser más agresiva en el tratamiento. ¿Ok? Gracias, doctor. Estos pacientes ya como una medida de prevención, sobre todo a los que son mayores de 65 años, doctores, cuando tengan comorbilidades de riesgo elevado, ¿sí? Hay que, obviamente, son candidatos a la vacuna antineumocócica, ¿sí? En este tipo de pacientes, ¿no? No se olviden que como una medida de prevención. ¿Alguna otra duda? Doc, bueno, otra pregunta. El uso de acetylcloritromicina, igual le damos por 7 a 10 días. No, la citromicina lo das máximo por 5 días, ¿sí? La claritromicina la das por 7 días. Ten mucho cuidado, sobre todo en adultos mayores, la citromicina sobre todo. Hay una alarma de la FDA con respecto a complicaciones cardiovasculares en estos pacientes por prolongación del intervalo QT y todo eso, ¿no? Y más aún si estos pacientes están tomando otro tipo de medicamentos como antidepresivos que en concomitancia podrían prolongar más de ese QT y pueden predisponerle a muerte súbita. Solo ten cuidado con eso, ¿sí?
En estos pacientes siempre es bueno un electrocardiograma de base que te permita, obviamente, poder ir monitorizando estas situaciones. Ujú. Gracias, gracias. Bien. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que con eso hemos abarcado ya la mayor parte en este sentido. En nuestra próxima clase seguiremos hablando algo acerca de infecciones respiratorias, toparemos algunos aspectos del EPOC exacerbado, ¿sí? Y iremos también conversando un poco de la neumonía asociada a los cuidados de la salud, la neumonía nosocomial, en ese sentido. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco por su atención en la noche de hoy. Continuamos en nuestra próxima clase. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor.